Y en ese sentido, ahí hay algún desafío extra, porque los economistas tienden a ver la realidad desde su sesgo, ¿no? Como nos pasa a todos en cualquier profesión. Ahora, yo creo que hay más problemas que la economía, y de hecho estoy bastante convencido de que los problemas económicos son producto de problemas cívicos y de problemas que tienen que ver con la definición de lo público. Y en ese sentido, creo que uno de los rasgos característicos de la Argentina, sobre todo de la Argentina política, es el personalismo. Yo escribí en esta nota un tándem, ¿no?, de apellidos que se han convertido ya en tradicionales, como irigoyenismo, peronismo, frondicismo, macrismo, kirchnerismo, y podemos seguir. Digo, hay algo extraño ahí, porque si uno busca lo mismo en otros países, no es que no exista, pero no es tan fácil de encontrarlo. Mucho menos es tan fácil de encontrarlo en momentos normales. ¿Qué quiero decir? En momentos históricos en otros países, en donde una persona adquiere una relevancia tal por la cual el sistema político pasa a definirse con su apellido, uno puede detectar ahí una anomalía sistémica que por lo general tiene que ver con dictaduras, totalitarismos, etc. Sin embargo, acá en Argentina no es así. Nosotros hemos naturalizado el hecho de que las fuerzas políticas se orienten o tengan su norte, o se aglomeren en torno a un apellido en particular, o el nombre de una persona. Yo creo que ahí hay algo muy característico nuestro, y si uno quisiera usar un poco metodología de la investigación de ciencias sociales, uno podría decir, che, ¿cuál es el factor, los factores comunes que nos trajeron hasta acá? Y uno de esos factores comunes es, a mi entender, claramente el personalismo. Es decir, idolatrar a una persona circunstancial y ponerla por encima de la nación, de las ideas, del andamiaje estructural que hace a un partido político, etcétera, etcétera. A mi entender, en resumidas cuentas, yo creo que si realmente hemos tocado un piso histórico, y yo quiero creer que estamos en un piso histórico, y quiero creerlo porque eso nos permitiría pensar que podemos empezar a crecer, a salir de esto, hay ciertas cosas que no hay que repetirlas más. Y no podemos elegir qué repetir y qué no repetir, porque en Argentina son muchas las cosas que venimos haciendo mal. Yo estoy convencido que venimos haciendo prácticamente todo mal, sobre todo en cuanto a la práctica política. En ese sentido, a mí no me importa si hoy en día, y lo digo sin reparo, la figura representativa es Javier Milei, o es Espert, o quien sea. A mí lo que me preocupa es no repetir los mismos patrones de ejercicio del poder, insisto, que nos trajeron hasta acá. En ese sentido, me parece que la derecha se debe despersonalizar. Cuando yo digo esto, muchos me dicen, a veces con buen tino, bueno, pero es necesario líderes para que las cosas ocurran. Sin lugar a duda, los fenómenos sociales tienen que ver con los líderes, sin lugar a duda, pero yo más que líderes hablaría de liderazgos, porque no es lo mismo, porque de nuevo, el liderazgo es un ejercicio del poder orientado hacia algo, y el líder es una persona. Vuelvo a destacar lo mismo, no es lo mismo. Yo considero que hace falta liderazgos, no estoy tan convencido que necesitemos necesariamente, de nuevo, valga la redundancia, líderes, ¿no? Sobre todo porque ahí también hay una vieja tradición argentina de que el líder termina siendo algo que cuando uno va al sector privado, vos leías ahí que yo soy coach, hago gestión del cambio, etc. Muchas de las cosas que nosotros toleramos en el sector público como líderes, en el sector privado, no solo de Argentina, sino en otros lugares del mundo, es considerado un líder tóxico. Es decir, una persona que avasalla a los otros, que pasa por arriba, que todo gira alrededor de él, que cuando se equivoca la culpa es de otro, pero cuando acierta es todo una especie de transmisión divina de la iluminación. Yo creo que eso hay que terminarlo. Ahora, no estoy diciendo nada nuevo. Muchos de ustedes tienen más años que yo, saben que esta discusión entre personalismo y no personalismo es histórica en Argentina. Lamentablemente sí estoy convencido de que esa vieja tradición se ha inclinado a favor, en las últimas décadas, a favor del personalismo, y creo que eso es muy negativo. Concomitante con lo anterior, yo hablo de la necesidad de institucionalización. La derecha en las últimas dos elecciones ha presentado candidatos,
en esta última elección ha logrado algo fabuloso, como lo que logró Javier Milei en Ciudad de Buenos Aires, como lo que ha logrado José Luis Espert en Provincia de Buenos Aires. Muchos, han entrado 5 legisladores por la Ciudad de Buenos Aires, han entrado 4 diputados nacionales, otro tanto en la legislatura provincial. Creo que es un éxito para una intentona que lleva 24 meses. Fabuloso. Ahora, todos sabemos un poco la cocina de esa intentona. Los acuerdos de última hora, los partidos que se caen, las valijas que vuelan, o se supone que vuelan, las personas que retiran apoyos, negocian apoyos a último momento, pero lo que es más grave que eso, sobre todo de caras al futuro, es la selección de los candidatos de cada una de estas listas. Y ahí de nuevo tenemos las viejas prácticas políticas argentinas, donde la elección del candidato tiene que ver con, che, este puso la plata, el otro tiene sponsor, este me cae simpático, el otro es amigo mío, aquella llamé y necesitaba a alguien, a una mujer, la pongo acá. A mí me parece que eso a futuro no construye. De nuevo, es lo mismo que está haciendo la política hace muchísimo tiempo, y pensar que nosotros vamos a proponer algo nuevo solo por traer ideas nuevas, pero llevadas adelante con las mismas prácticas viejas, a mi entender es una ilusión enorme. Por lo tanto, yo creo que hay que institucionalizar. ¿Y qué quiere decir institucionalizar? Yo me acuerdo que esto lo hemos hablado justamente en la hermosa sede que tiene la UCD ahí en Capital hace menos de un par de meses, me recordarás vos, Marcelo, cuándo fue, pero hablábamos del origen, por ejemplo, del PP. Y cómo el PP se fue formando a partir de la unión, hablo del PP español, del Partido Popular, de cómo el Partido Popular no nació siendo el Partido Popular, sino la anuencia de pequeños partidos que fueron juntándose alrededor de ciertos liderazgos y de ciertas ideas, y fueron conformando una opción de ejercicio del poder que llevó en su momento a más de un presidente en España, el más destacado de todos, José María Aznar, que no solo fue un gran presidente español, sino que supo, y yo lo he vivido en carne propia, llevar sus ideas fuera de España y en cierta medida marcar el rumbo de algunos partidos en lo que es Iberoamérica, ¿no? Eso luego puede haber tenido un traspié con Rajoy, hoy en día está en disputa, y voy a dejar el tema de Vox para el final. A mi entender, lo que hace falta realmente es institucionalizar esas opciones de derecha, ya sea a partir de pequeñas coaliciones que conformen un gran partido nacional. Sin eso, todo va a quedar al arbitrio de los referentes de turno, de los líderes de turno que tienen la lapicera en la mano y el armado de las listas. ¿Cuál es el problema de eso? Si alguien me dijera, bueno, Mauricio, pero a ver, ¿cuál es el problema que eso sea así? Yo no tengo una participación política que empezó hace 2 días. Tengo 41 años, vengo de una familia política, es decir que en la práctica puedo tener casi 20 años de ejercicio político propio y unos 15 años más heredados, por haber estado ahí alrededor de lo que era la cocina política de los partidos que integran mi familia, porque hay peronistas, hay radicales, hay algunos liberales, etc. ¿Cuál es el fenómeno, cuál es el problema de fondo de que la institucionalización de la competencia no exista, es decir, que los cargos se elijan a dedo? Que se producen siempre, en todo tiempo y lugar, fenómenos de selección adversa. ¿Cuándo? Siempre, pero siempre. ¿Qué quiere decir un fenómeno de selección adversa? Terminan imperando aquellos que menos llaman la atención, que menos desafían a los supuestos líderes, que tienen perfiles más acomodaticios, que viven en la rosca y tienen menos para aportar. ¿Cuándo pasa eso? Insisto, siempre pasa. ¿Por qué? Porque es la naturaleza dinámica de la estructura de poder que se creó antes. Si hay una persona que es un líder fuerte, y por lo general estos líderes fuertes suelen tener el ego bastante movido, cuando aparece alguna persona que podría representar mejor al partido, que podría disputar poder, que podría dar volumen político a la propuesta, es decir, ¿qué es volumen político en la práctica? Convencer a más gente de que esta es la propuesta política mejor, lo que suele venir de parte de los líderes de turno, cualquiera, no estoy pensando en alguno en particular, es un pie en la cabeza. Eso yo lo he presenciado, por ejemplo, adentro de lo que era en su momento el PRO. Yo empecé a militar dentro del PRO cuando el PRO abrevaba en las aguas de Aznar, estoy hablando en el año 2005, 2006, hace muchísimo tiempo. ¿Y qué terminó siendo el PRO? Todos los líderes que medianamente fueron conformando esa propuesta en un inicio fueron siendo radiados
y dándole lugar a legisladores que obedecieran, que repitieran los discursos de turno. Por ejemplo, en el PRO estuvo prohibido por muchísimo tiempo decir que una persona era liberal, porque ahora hay fotos con un montón de liberales, una cosa maravillosa, un montón de liberales porque está de moda, entonces los fueron a buscar a los sótanos donde nos tenían, yo me fui hace un tiempo, pero nos tenían escondidos, y los trajeron a todos y les sacaron una foto, como diciendo, nosotros también tenemos liberales. Ahora, los liberales que han intentado formar líneas internas, que han tratado de llevar esta propuesta ahí adentro, han recibido del PRO un maltrato profundo. Sin ir más lejos, voy a traer a la memoria el que sé que es querido por ustedes, que era Pedrito Benela, que intentaba hacer esto, ¿no? Entonces, cuando no hay realmente competencia en un partido y esa competencia no obedece a reglas claras donde cada uno pueda expresarse y llevar sus ideas y ganar adeptos y etcétera, lo que tenemos son enormes fenómenos de selección adversa donde terminan llegando los peores. Mauricio, ¿es esto tan grave? Bueno, en un país que crece al 9% no. En un país normal no, en un país que tiene 72% de los jóvenes en su provincia más grande comiendo prácticamente de la basura, sí es grave. Porque para salir de esto, como alguna vez sucedió, vamos a tener que tener a los mejores tomando las decisiones. Y digo cuando alguna vez sucedió, refiero a el cuadro que veo atrás tuyo, Marcelo, cuando esa generación gobernó, claramente eran los mejores de su tiempo, con sus rencillas, sus competencias, sus dimes y diretes, pero sin lugar a duda eran cráneos totales del momento. Bueno, claramente uno prende la televisión hoy o va al Congreso y mira las bancas y te das cuenta que ahí no está representada lo mejor de la sociedad. Por el contrario, yo creo que se produce un fenómeno maravilloso en el cual en las últimas décadas los que llegan a esa banca son los peores. Es decir, ni siquiera es una muestra representativa de la media de la sociedad. Claramente no es así. El último punto de lo que yo marcaba en esta nota es la necesidad de nacionalizar la propuesta. Es decir, salir del AMBA. Y esto lo digo por diferentes razones. Algunas más prácticas, otras más ético-morales o valorativas. ¿A qué me refiero? Desde el punto de vista práctico, que desde Buenos Aires se elijan los referentes nacionales va a ser un problema. Es un problema similar al anterior, hay un fenómeno de selección adversa. Voy a terminar eligiendo en Chaco, en Formosa, no sé, en Santa Fe o en Mendoza, la gente que le cae simpática al líder, que probablemente no sea la gente que mejor representa a la gente que vive en esas provincias. Primer problema súper práctico. Segundo, cuando los armados se arman a 1000 kilómetros, lo que se produce también del mismo modo es que ese armado es flaco, porque la persona que está en la provincia no termina nunca de asentarse y siempre está a tiro, que hoy en día ese tiro es un WhatsApp, a tiro de WhatsApp de que lo bajen de la lista, de que lo corran. Entonces esa persona tampoco adquiere volumen, no adquiere experiencia, no adquiere oratoria, no adquiere la capacidad de convencer a su electorado. De nuevo, ¿cuán grave es eso? Mirá, si vos sos un partido nacional asentado, como puede ser hoy en día la fórmula que integra el Frente de Todos, digo, no es tan grave porque las personas que están ahí dentro tienen años y años de experiencia política, para el mal, pero la tienen. Entonces, si vos más o menos elegís a dedo, vas a elegir a personas que ya están experimentadas. Pero cuando vos sos un partido nuevo, vos necesitas que esas personas se empiecen a foguear realmente y adquieran capacidad política en la experiencia práctica, no porque vos la elegiste por WhatsApp. Ese es el primer problema de la no nacionalización. Pero la segunda, decía, es más valorativa, más ética. ¿A qué me refiero? Yo estoy bastante convencido que la decadencia del país se explica por algunos factores que exceden la economía, como vengo diciendo. Uno de esos factores es lo que yo llamo la conurbanización de Argentina. Es decir, las expresiones políticas, el ideario político, la selección de los temas, de la agenda, la manera en que esos temas se representan, tiene mucho que ver con el AMBA. En gran medida tienen que ver con el AMBA. De hecho, los presidentes suelen salir de ahí. Al punto que ya hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en los últimos interregnos, directamente ya lo elegimos en la capital federal. Ya no hace falta ni siquiera que sea de la provincia. Entonces, hay una sobrerepresentación del conurbano, con sus prácticas, con su folclore, con su cultura, en detrimento de todo el resto del país. Alguno me podría decir,
bueno, eso es una cuestión estadística, poblacional, casi la mitad del país vive ahí. Sí, seguro, eso es parte del problema. Pero eso como el huevo es como el huevo o la gallina, porque si seguimos teniendo ese tipo, si seguimos promoviendo ese tipo de cultura, de ese tipo de práctica, cada vez más gente va a vivir ahí y el resto del país va a estar cada vez más empobrecido, no solo económicamente, sino también poblacionalmente. A mí me toca dar esta charla en este momento desde Mendoza. La cultura mendocina, por más que es la cultura argentina, es bastante distante, pero rápidamente te das cuenta que es bastante distante a lo que yo he vivido habiendo nacido en Quilmes o habiendo hecho política en el tercer cordón del conurbano, la última vez en un lugar como Guernica. ¿Por qué esta gente tiene que tener candidatos que se la elijan desde allá? Eso es algo bastante extraño, que no sirve. Ahora, la derecha está incurriendo en esto también ahora. Entonces los referentes llegan a una provincia, bendicen a alguien, que es el que se tomó un colectivo, un avión y fue a Buenos Aires, se sentó en el Hotel Savoy, se tomó 3 cafés con el referente, entonces lo bendijo. Muchachos, eso es lo mismo que vienen haciendo todos los demás y que a mi entender nos trajo hasta acá. Entonces, un poco lo que me habían propuesto los muchachos, que yo arranqué por acá, ahora a mí me gustaría abrir a preguntas, etcétera, pero dejo para lo último, para salir de lo teórico, lo pura y exclusivamente práctico, para que vean que mi posición no es idealista. Del otro lado del Atlántico hay una nueva propuesta política que es Vox. Yo sé que para algunos Vox es demasiado conservador, para otros son fabulosos, a mí no me importa el contenido, no me voy a quedar en el contenido. ¿Sí? Sean indulgentes con eso. No voy a hablar del contenido de la propuesta de Vox. Voy a hablar del modo en que se ejerció el poder y el liderazgo para construir una propuesta política y las diferencias que yo veo con Argentina. En primer lugar, si ustedes me preguntan a mí, cosa que a veces pasa, y esto lo vivo diciendo, si alguien me pregunta a mí, che, qué bien que viene Vox, ¿quién va a ser el candidato a presidente? Y mi respuesta es no sé. ¿Pero por qué no sé? ¿Porque no lo estudio? ¿Porque no los veo? ¿Porque no les presto atención? No, porque hay un montón de candidatos que podrían ser presidentes ahí. Eso ya nos está marcando una diferencia enorme con las construcciones que hacemos acá en Argentina. Abascal, que fue el primero que se subió a un banquito y empezó a hacer esa formación, que era una persona con experiencia política, ustedes ya lo saben, se separó del PP, empezó a disputar poder, formó Vox, etcétera, etcétera, no le ha pisado sistemáticamente la cabeza a los otros líderes o a las otras líderes, porque hay tantos hombres como mujeres en capacidad de ser muy buenos candidatos a presidente, de su propuesta. Por el contrario, vos te das cuenta que se referencian entre sí. Comparen eso con lo que hemos vivido hace una semana atrás, donde estamos viendo a ver si formamos bloques juntos, si vamos separados, si yo la tengo más larga, si vos la tenés más corta. Una cosa pero demencial. Una cosa demencial. En una fuerza política con una diferencia enorme. Una fuerza política, hoy Vox, que realmente está disputando poder. Porque nosotros nos estamos conformando con que tenemos una pequeña representación en el Congreso, que para mí es fabulosa, es muy importante, pero todavía sabemos que no disputamos poder. Estos muchachos del otro lado del Atlántico están a meses, a mi entender, de realmente tener una chance por quedarse con la Moncloa y sin embargo no se pisan la cabeza. ¿Quiere decir que soy naif y no creo que no tienen rencillas? La deben tener, se deben matar, como cualquier aglomerado político del mundo. Sin embargo, hacia afuera no se ve. Y sin embargo, se nota que han ampliado su propuesta, que han sabido diversificar el mensaje, que han elegido gente muy inteligente y formada, cosa que nosotros no hacemos, aún en los mejores que tenemos, no llevamos a las personas más formadas o inteligentes a representar, hablan bien, no necesitan gritar, van al Congreso a defender lo que tienen que defender cuando tienen que ir y salen del Congreso y siguen defendiendo lo que tienen que defender en el campo comunicacional. Es decir, han entendido prácticamente todo lo que tienen para hacer. Nosotros de eso estamos lejísimos. Por eso a mí cuando me dicen, bueno, estamos a 2 minutos del nuevo Vox Nacional, claramente que no. Claramente que no, estamos lejísimos. Nosotros estamos, y digo nosotros porque lo siento acá en el corazón, no porque yo sea parte, ustedes saben que yo me dedico más que nada a la academia, pero me siento parte porque he defendido estas ideas de los 16 años. Nosotros estamos disputando a ver si armamos un cumpleaños, y así todos nos estamos llevando mal. Entonces, me parece que
y con esto cierro, y ya Marcelo, si querés abrimos a preguntas, lo que quieras, yo creo que hay un riesgo, y lo veía justo antes de entrar a esta charla. Veía un tuit de uno de los principales referentes hoy de la propuesta liberal, y veía los comentarios de la gente abajo, ¿no? Y más allá que puede haber algún, como se dice ahora, algún troll, alguien que entra simplemente para encarnizarse, etc., había muchos jóvenes de buena fe que decían, che, no es por acá. Y mi temor es que si movilizamos esas ilusiones, si movilizamos a un montón de pibes que la verdad que de la política no querían saber nada, y se han metido, y se han ilusionado, y han generado esta cosa fabulosa, porque este 17% en Cava no es producto de un referente. Este 17% en Cava es el trabajo de muchísima gente, que ha empezado a hacer campaña política de la noche a la mañana, que ha fiscalizado, que se ha tomado micro con su guita, que ha puesto mucho de sí. Y los desilusionamos por no entender cómo es el juego de la política, o por despreciarla, o por tener actitudes absolutamente adolescentes, yo creo que lo único que estamos haciendo es abonando el otro lado. Es decir, ¿cuál es el otro lado? La oposición no es lo que menos me importa. Para mí el otro lado es el cinismo. Porque lo que yo he aprendido con 41 años, que no sé si es mucho o poco, es que lo peor que puede tener una sociedad es una sociedad de cínicos. Y el argentino siempre está a 2 minutos de ser un cínico, porque ya lo tiene en la letra de sus canciones. Es todo lo mismo. ¿Para qué te vas a meter? Si total ya está. Mejor es Ezeiza. Es más, hay un par de tuiteros que directamente se ponen la única solución es Ezeiza. Y no porque me moleste, la verdad que considero que el que se quiere ir se tiene que poder ir y lo aplaudo, pero lo que sí me preocupa es que se milite ese cinismo. Entonces, si nosotros tenemos una oportunidad histórica de hacer algo diferente y hacemos todo mal, a mi entender lo único que estamos haciendo es alimentando ese cinismo. Es un poco lo que tengo para compartir, por lo menos en el comienzo, Marcelo. Voy a hacer un par de comentarios muy breves de lo que acabas de decir, más bien ampliándolo y haciendo una referencia de tipo personal, y después vamos a ver si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta o algún comentario. Previamente un mensaje parroquial, los comentarios tienen que ser breves, no vamos a hacer discursos, y les repito a todos que este evento está siendo grabado para reproducirlo en nuestros canales de difusión. Para completar un poquito, o capaz que mirarlo desde otro punto de vista, hay dos elementos o dos fenómenos que he visto participando activamente al principio durante la formación del esquema político que llevó a la candidatura de Esper, y más colateralmente en esta oportunidad viendo lo que fueron el armado político tanto de Esper como de Milei. Hay dos fenómenos. El primer tema tiene que ver con un tema institucional. Los espacios políticos son justamente lo contrario a los partidos políticos. En los espacios políticos, que es como se denominan ahora el espacio donde habla un líder o donde hace política un líder, para decirlo mejor, un espacio es un lugar donde nadie discute nada, y un partido político es un lugar donde todo el mundo discute todo. No solo no están de acuerdo, sino que están vehementemente en desacuerdo. Y no solo están en desacuerdo, sino que pueden llevar ese desacuerdo a los hechos. Esa es la diferencia entre un espacio y un partido político. Lo que he visto en el armado tanto de Milei como de Esper, no digo que sea por culpa de ellos, digo que tiene que ver con una cultura política trasnochada que piensa que los gobiernos se eligen cuando se ganan elecciones. Tiene que ver con combatir específicamente la participación en todos esos armados de los partidos políticos. Cuando más consolidado es el partido político, más refractaria es la posición, porque los partidos políticos no tienen voces monocordes, sino que al contrario, tienen voces disonantes, donde la mitad de la gente que está de acuerdo con vos es insultada por la otra mitad que está en desacuerdo con vos. Esa es la esencia de un partido político. Si no se entiende eso, no hay crecimiento, porque solamente haces política con los tipos que dicen lo que vos querés escuchar. La política la tenés que hacer con los tipos que no piensan como vos, sea que estén más cercanos o más alejanos.
Y acá, como aviso parroquial, y con esto termino, es que eso es lo que fue lamentable de lo que hizo Milei ayer. O sea, Milei prefirió ir a cacarear a un montón de personas que están de acuerdo con él, que eran muchas, según lo que ven en el diario, en lugar de hablarle a 4 o 5 millones de personas que no escucharon el mensaje por televisión. O sea, la persona que diseña esos eventos no tiene idea de lo que está haciendo. Si él llenar un estadio, tienen que usarlo de una banca para que lo escuchen 5 millones de personas y no 50.000, o 40.000, o 10.000, lo que sea. Es parte del mismo fenómeno. Ese es parte del mismo fenómeno. Y me había olvidado decir una cosa, pero lo voy a decir, es que también las dificultades del armado político están de alguna manera fogoneadas por los que sí saben cuáles son las dificultades del armado político, que normalmente están de la vereda enfrente. O sea, parte de la lucha política de la derecha, y esto es lo último que digo, tiene que ver con reconocer estas influencias que impiden su armado político. O sea, hoy eso no está pasando, por lo menos yo no lo he visto. Y gracias por la paciencia, y me excedí más de lo que me hubiera gustado, pero yo le pido que levanten la manito o hagan el gesto que les parezca adecuado para que acá nuestro operador distinga quién quiere hablar un ratito, y voy a ser inflexible, van a hablar todos menos que yo. A ver, Hugo, ¿querés comentarnos algo? Tenés un minuto, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, en base a lo que decía Mauricio, yo también estoy en Mendoza y conozco bastante lo que es la idiosincrasia mendocina. No voy a agregar absolutamente nada más que lo siguiente. Acá no vienen a bendecir a nadie porque el mendocino es demasiado conservador. Acá lo que vienen a hacer es a buscar lo mismo que hacen en Córdoba. Son provincias que no necesitan ser bendecidas porque tienen su apartheid político personal propio. Aquí se ha debatido siempre entre radicales, peronistas y demócratas. Entonces, no hay mucho misterio en que venga alguien, algún porteño, a decir, mira, vos vas a hacer... No. Yo no lo he visto y a mí me tocó ser candidato a diputado por uno de esos partidos y nunca vi que hubiera alguien que viniera a bendecir. Al contrario, venían a buscar apoyo. Era eso nomás que quería comentar. Gracias. Ahí hay más gente con la mano levantada, Marcelo. José, ¿está Lucas? Hola, ¿qué tal? José Manuel Basualdo soy. Saludo a Mauricio porque yo también soy de Quilmes, actualmente estoy en Loma de Zamora. Yo creo que tenemos que sacar a la gente de derecha el estigma que tenemos de que todo aquel que piense como derecha es militar, prácticamente, porque es muy hiriente cuando a uno le dice no, de derecha no, y hay que tratar de cambiar culturalmente el pensamiento. Esa es una. Y otra de las cosas es la cultura del estudio y del mérito, que tenemos que proponer que las nuevas generaciones tengan mejor mérito. Yo trabajo en unas escuelas y soy docente y la verdad que es una vergüenza. Y bueno, habría que proponer un mejor modelo académico para las futuras generaciones. Levantó la mano luego Jorge. Señor Lucas, tiene la palabra. O Lucas, sí. ¿Está bien? Hola. Sí, se te escucha, Lucas. Estamos escuchando, Lucas. Bueno, Mauricio, primero muchas gracias por estar presente acá, la verdad es un placer. Estuve escuchando atentamente y coincido con las tres cosas que propusiste para modificar un poco la manera de llevar a cabo la política de la derecha. Vos cuando hablas de despersonalizar, inevitablemente, puede que esté equivocado, si es así me lo vas a corregir,
me lleva a pensar en el GOP y en el Partido Demócrata en Estados Unidos, cómo el electorado los elige por las convicciones que esos partidos tienen impregnadas y no por la cara visible, ¿sí? Pueden poner el candidato que quieran y las personas lo van a seguir votando por lo que es el partido. En cambio acá tenemos líderes como por ejemplo Esper, Milei, y si vos en estos partidos liberales de ahora vos pones un candidato que a lo mejor no tenga tanta trascendencia, no va a sacar la misma cantidad de votos, porque ya te digo, se tomó la imagen de estos líderes como preferencia para el electorado. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué podemos hacer concretamente las personas que integramos los partidos políticos, tanto autoridades como militantes, a partir de hoy, para acercarnos un poco más a esa despersonalización de los espacios que podemos hacer en la realidad, en la práctica, para empezar con este proceso de despersonificar? Mirá, Lucas, sé que en la sala hay gente que te lo podría contestar incluso mejor que yo, porque los he conocido y me he dado cuenta de su experiencia política, pero ya que me da la oportunidad es algo muy sencillo. Y no sé si es tan sencillo, pero es algo básico. Hay que participar adentro de los partidos, hay que exigir elecciones dentro de los partidos, hay que buscar todos los mecanismos institucionales que tiene cada partido para remover a aquellas personas que se entronizan en sus puestos de poder. Hay que meter convencionales, hay que levantar la mano, hay que estar ahí activamente, y vuelvo a insistir, porque la palabra convención es muy importante. En cada convención no tienen que ir 5 personas, tienen que ir todos los afiliados, todos los convencionales que estén habilitados para estar ahí, y presionar para renovar los partidos y fortalecerlos. Digo, los partidos existen en tanto y en cuanto la gente va y participa. Y no es mucho más que eso. A mí en el último tiempo, yo creo que varios de ustedes lo saben, yo me afilié al Partido Demócrata hace casi un año atrás. Lo hice para poder capacitar jóvenes, porque me daba cuenta, yo doy clase en varias universidades, muchos chicos trataban que dentro de la clase que yo doy les hable de política, cosa que no podía hacer. Entonces dije, bueno, no, me meto en un partido y trato de capacitar jóvenes con lineamientos básicos de lo que es la derecha, lo que es el liberalismo, lo que es el conservadurismo, etcétera, etcétera, y también en cosas muy prácticas como lo que es fiscalización, armado, etcétera. Ahora, ¿cómo fortalecer los partidos? Es participando, parece una fórmula que te la repite todo el mundo, pero es eso. Ahora, hay momentos clave, porque uno puede participar un montón, puede estar un año y medio. Ahora, hay un momento clave en donde alguien te baja un candidato y te lo instala. Bueno, ahí en Chico lo que queda es, no quiero usar la expresión del rock nacional, hay que romper todo, pero más o menos dentro de lo que la Carta Orgánica permite, hay que hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Porque ese es el momento donde los partidos políticos se destruyen. Porque hay como una tensión que es casi sexual, donde mucha gente milita, practica, pone su casa, pone su auto, lleva militantes, pone bandera, bárbaro. Se va generando una tensión. ¿Y vos qué querés? Elegir y ser elegido. Y en ese momento te baja un paracaidista y te lo meten de punta de la lista. Bueno, es preferible en ese momento hacer todo lo que la Carta Orgánica diga para que eso no suceda que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque en el acto 2, cuando esa persona quedó ahí, esa tensión se diluyó y ese partido otra vez cae. Y la verdad que, no te voy a mentir, creo por verte en la imagen, que sos más joven que yo, te vas a llevar un montón de desilusiones, un montón de amargura, pero el camino es ese, porque de hecho lo que ha destruido a la Argentina, entre otras cosas, es que los partidos tradicionales han quedado a tiro de 4 o 5 tipos que los negocian, los meten en alianzas, salen de las alianzas, y la gente dejó de participar, se metió en el mundo privado, abandonó el mundo público, y bueno, ahora tenemos lo que tenemos. Yo creo que hay una oportunidad de que eso no pase, y el mejor ejemplo de eso es que hay gente como vos, con la edad que tengas, que estás acá a esta hora, en vez de estar mirando un partido de fútbol, estás participando en política. La cuestión es que eso hay que aprovecharlo, y la manera de aprovecharlo es fortaleciendo los partidos. Fíjate, yo le estoy dando una charla ahora a la UCD, no es mi partido, pero no me importa, es una tontería. Porque a mí que la UCD sea fuerte, me sirve, me gusta. Que el Partido Demócrata sea fuerte, me gusta. Y que otros partidos menores que hay por ahí dando vueltas se constituyan y terminen de formarse, a mí me gusta, me sirve, no importa si después disputamos poder. A mí lo que me importa es que si vamos a formar una alianza más adelante,
que la persona que venga como representante de ese otro partido, digamos, no sé, la UCD, sea alguien que pasó por internas y tenga algo para sumar verdadero. Y la persona que venga por el Partido Liberal, no sé qué cosa, que sea alguien que realmente tiene robustez política y si va segundo, primero, tercero, contribuya. Y no que sean paracaidistas que son el marido de y aparecen en la punta de la lista. Ahí hay otras personas, Marcelo. Está Jorge. Sí, Jorge. Coincido contigo en la distinción que existe de líder y de liderazgo. El problema que yo veo es que el grueso del electorado en Argentina, en vez de buscar liderazgos, buscan líderes. ¿Cómo rompemos esa inercia? Es mi problema. Marcelo, no lo escucho a Mauricio. Ahora sí. Mirá, yo estoy bastante convencido, Jorge, que es un tema, yo lo llamo el problema del buffet. Viste que a veces te dicen, no, porque la gente en el buffet se pone comida así nomás porque la gente no sabe comerlo. Ahora has escuchado alguna vez. Si yo le pongo mejor comida, y eso no es verdad. Eso, ahí está esa pincelada de cinismo, ¿no? Yo estoy convencido de que todo puede explicarse. De verdad todo puede explicarse. Yo, de hecho, en la universidad explico cosas bastante complejas a chicos que tienen 17 años y salen entendiéndolas. Tengo colegas que tratan de hacer lo mismo y sistemáticamente son pibes que se van a previo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tarea pedagógica en el político. Hay una tarea pedagógica de explicarle a la gente en el lenguaje que la gente entiende. Y cuando digo el lenguaje que la gente entiende, no es porque la gente es tonta. La verdad es que la gente no es tonta, pero si una persona viene de laburar a las 9 de la noche, cerró la carnicería, esquivó las balas de lo que le quisieron robar, terminó de pagar los impuestos de la FIP, llegó a la casa, la mujer lo está gritando porque hay quilombo con los pibes, y vos le venís y le empezás a hablar de los autores grecorromanos de la escolástica, la verdad que el tipo va a cambiar de canal. Ahora, se puede enseñar esto que acabas de distinguir vos, que lo tomo, esto de liderazgo o líderes, vos lo podés explicar, es más, lo podés explicar con el fútbol. La mayoría de los argentinos juegan al fútbol o les gusta el fútbol y entienden perfectamente cuando un líder es positivo y cuando un tipo es un camarillero que revienta el vestuario. Bueno, lo podés explicar igual. Y si vos insistís en eso en el tiempo, si insistís con analogías así, para cada público, y al mismo tiempo llevás líderes que decís, mira este tipo, la verdad que habla distinto. Hasta el día de hoy la gente recuerda, no, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, no es santo de mi devoción, pero la gente recuerda a Alfonsín, por ejemplo. La gente en general recuerda a Alfonsín. Yo lo he conocido a Alfonsín, vengo de una familia radical, tengo mi visión diferente tal vez, pero la gente dice, che, este tipo no era como, no sé, Néstor, no gritaba como Néstor. Entonces, digo, después podemos entrar en sutilezas que no son para el momento, pero la gente distingue cuando una persona es de una manera o es de otra. El problema, y esto lo he notado, Jorge, tal vez me vas a ayudar a explicarlo esto. Yo tengo muchos alumnos, como te decía, que tienen 17, 18 años, se han criado con el kirchnerismo. Ellos no han conocido otra cosa. Entonces, cuando vos le decís, no, mirá, Menem entregó el mando a De la Rúa y se dieron un abrazo y se murieron de risa. Dicen, no puede ser. No puede ser. O les pones video de... Es más, vuelvo a citar al mismo. Tengo un video de Menem donde Menem dice, no, la verdad que está buenísimo que haya disenso porque la gente tiene que discutir y es parte de la política. Los pibes que se criaron de Néstor en adelante no te lo creen eso. Porque los liderazgos que han visto es, este es un hijo de... y este hay que matarlo, y este hay que escracharlo, y este hay que escupirlo, y del otro lado lo mismo. Es decir, tenemos una generación que no vio otra cosa. Por eso cuando le quieren dar política a esa generación hacen lo mismo. A estos hay que matarlos, y a estos hay que pasarles con un tanque, porque es el lenguaje que eligió el kirchnerismo para hacer política. Ahora, ustedes saben bien, porque vos me doy cuenta de mi edad para arriba, que de Néstor para atrás había unos quilombos bárbaros, había tipos como Jarolaski, había tipos como, qué sé yo, como Corach, como Coban, que no eran santos, pero se trataban de otra manera. Debatían de otra manera, discutían de otra manera, entonces eso no está tan lejos. El problema es que el kirchnerismo ha sido, como dice acá un mendocino que yo sigo en las redes, el kirchnerismo ha sido un ejército de ocupación.
No ha sido un partido, o sea, ha destruido todo, ha destruido hasta el lenguaje político, que lo ha extremado, lo ha vuelto violento. Obviamente el argentino siempre fue personalista, no soy ingenuo, pero hay personalismos y personalismos. Y en última instancia, un personalista como Alfonsín no dejaba nunca de referenciar a su partido, que era la Unión Cívica Radical. Lo que tenemos del kirchnerismo en adelante, que de hecho vos le preguntás a los pibes, si Néstor, esto lo he hecho experimento, vos le preguntás a los pibes de qué partido era Néstor y no saben, te dicen kirchnerista. Es fabuloso, porque el kirchnerismo ha inventado una especie de propio partido. Y eso es Néstor y Cristina, no es para atrás. Menem hablaba de peronismo. Era menemista, obviamente, era personalista, pero el tipo no dejaba de referenciar al peronismo. Nosotros estamos viviendo el extremo de todos los males. Entonces yo creo que sí se le puede ofrecer a la gente otro tipo de líderes. Y es más, te digo, y esto es muy intuitivo, yo creo que están tan cansados, pero tan cansados de los malos resultados, no malos resultados, los pésimos resultados que tenemos como país, y ese ejercicio estúpido del poder que han visto, que están hoy más que nunca preparados para un tipo o una mina que se pare de otra manera, hable con otra prestancia, respete las instituciones y al mismo tiempo sea contundente. Porque, y con esto cierro la idea, también es verdad que muchos de los que dicen ser distintos terminan siendo una ameba, una baba, que no dice nada, que te ponen carita. Es la política de la carita, o sea, la oposición a la tiranía kirchnerista han sido los buenos modales de carita, pero no la contundencia de valores. Vuelvo a citar a Vox. Vos ves tipos que tratan temas sumamente álgidos y difíciles como la inmigración, como las limitaciones a la inmigración o políticas públicas como la baja de impuestos, y lo hacen con, incluso las políticas de género, debaten esos temas álgidos, lo hacen con contundencia, lo hacen con respeto, vos en ningún momento creés que son débiles, y sin embargo no lo hacen como unos desaforados gritando y tirando cosas. Para mí se puede hacer lo mismo, ¿por qué lo van a poder hacer los españoles y nosotros no? Hola, ¿cómo le va? Bueno, me llamo Tomás, tengo 17 años y bueno, un honor compartir un espacio con usted, Mauricio, y también agradecer a la UCD por organizar este gran Zoom. Bueno, yo quería empezar con los principios que nos identifican como derecha, porque parece ser que a la izquierda tomar la hegemonía cultural se desvió el concepto de derecha. La derecha defiende el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la propiedad privada. Y como integrante de esta derecha o liberal, he estudiado a los autores de Frankfurt, tal como Antonio Gramsci, gran autor para mal, por supuesto, para realizar el mal, pero ellos logran permanecer en el poder dominando una hegemonía cultural que consta de la cultura en sí, desde las instituciones magnas como bueno, iglesia, educación y la familia. Y creo que también tenemos que aprender, obviamente, de estos autores que le hicieron tanto mal al mundo, aprender el método que realizaron para permanecer en el poder. Otro de los puntos que quería tocar es la falacia en la cual se sumerge el liberalismo en los colegios, que yo mismo lo veo en quinto año de la secundaria, ¿no? Del neoliberalismo y no sé qué otras falacias más se dicen, que solo generan telarañas mentales y no logran desarrollar un pensamiento crítico en una persona de mi edad, por supuesto, o incluso de mayor. También considero que este antipersonalismo y personalismo viene incluso desde el radicalismo, ya desde aquel entonces Ale, bueno, justo de la línea antipersonalista y el personalismo de Irigoyen, y creo que una buena forma de combatir este conflicto que, bueno, que se viene presentando lamentablemente en el liberalismo, es un sistema de internas tal como realizaba la UCD, bueno, cuando todavía contábamos con la presencia del ingeniero Azogara, simplemente eso, y bueno, muchas gracias por la palabra. A mí me gustaría tomar muy brevemente esto que decía
recién Tomás, porque voy a decir una verdad de perogrullo, no a esta altura, pero lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Un gran error de la derecha, no solo nacional, sino a nivel internacional, es creer que la verdad se explica sola. Y como en gran medida nosotros a veces creemos que somos aquellos que tenemos el sentido común, o que tenemos la prerrogativa del sentido común, y que tenemos la verdad, y que lo que decimos son cosas obvias, y que lo que dicen los del otro lado son fantasías, son cosas inventadas, hemos desdeñado la sacrosanta actividad de la propaganda. La propaganda en los términos, ahí Tomás estaba hablando de Gramsci, a mí me gustaría citar a Domenech, que es un francés que ha estudiado la propaganda con mucha seriedad, y ha tomado como referentes a Lenin, a Goebbels, pero hoy en día hay muchos otros autores que se podrían analizar. A la gente hay que explicarle cuándo, siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, y hay que explicarle las derrotas y hay que explicarle las victorias. Y si hay algo que nos ha traído a este momento espantoso que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Con pasaportes sanitarios, y etcétera, etcétera, es la famosa caída del muro de Berlín. Porque eso es lo que generó de el otro lado del muro, es decir, ya está. Recuerden lo que fue ese libro de Fukuyama, fabuloso del fin de la historia. Ya está. Nuestras ideas han ganado. No hay nada más para decir. Bueno, es una tontería. Es una tontería, y el mejor ejemplo de eso es Chile. ¿Por qué digo Chile? Si uno va al índice Gini, que justamente no lo hacen las consultoras de derecha como la mía, la desigualdad entre ricos y pobres en Chile es la más baja de la región. Es una de las más bajas de la región. Y sin embargo Chile hace 2 años, ya creo que son 2 años, se prendió fuego bajo el discurso de la desigualdad, y están a 2 minutos de poner en el poder un tipo que reivindica todas las peores guerrillas latinoamericanas como Boric. ¿Cómo sucedió eso? Por propaganda. Entonces nosotros hemos subestimado eso. Gracias a Dios hoy en día hay una generación de jóvenes que se dan cuenta, este aparatito es fundamental. Esto trajo un antes y un después, porque se animan a filmar a sus profesores, y eso que muchos veíamos, los que hemos trabajado en el sistema educativo, eso que veíamos, los chicos lo ponen en internet y muchos otros se enteran. Pero la bajada de línea que hay adentro de las escuelas es, pero aberrante, violenta. El fenómeno de selección adversa, y estoy seguro que Manuel lo debe haber vivido, ¿qué hacen con el docente que es prolijo, que le gusta la bandera, que mantiene su lugar de trabajo bien? Yo he visto en educación un docente que lo tuve que rehabilitar, lo puse en funciones de nuevo, porque tenía la costumbre de izar la bandera argentina todas las mañanas, y le decían que eso era fascista, porque tenía que subir la bandera de los pueblos originarios, y eso no pasaba en Formosa. Eso pasó en la Comuna 4, una de las comunas que tenía yo cargo, la Comuna 4 en Cava. Y el ministro de turno, que era del PRO, miraba para otro lado. Es más, no solo miraba para otro lado, en gran medida era parte del mismo lío. Entonces, hemos abandonado los lugares de propagación de los valores de la nación. Y yo no estoy hablando de esos nacionalismos berreta que no dan lugar al disenso, no estoy hablando de nada de eso. Estoy diciendo de que uno no puede reemplazar su pabellón nacional por cualquier trapo que se le ocurre a un funcionario de turno. Eso en ningún lugar del mundo ocurre. Lo mismo cuando se enseña lo que fue el Che Guevara, o lo que pasó en los años 70, o lo que fue Roca. Digo, nosotros nos hemos corrido de ese debate. Ahora parece como que nos despertamos. Muchos de ustedes sé que lo hacen hace años, pero lo hacían de manera aislada, porque nadie les daba pelota. Bienvenido los que hoy en día se hable tanto de batalla cultural, pero nos falta un montón, porque la batalla cultural no se da en el campo político, no se da solo en el campo político. La izquierda se ha adueñado de Latinoamérica con cantantes, con poetas, con cineastas, con actrices, con actores, o sea, han hecho, como decía Gramsci, bien citado ahí, una cosmovisión hegemónica. Nosotros creemos que por poner un político, que es lo más aburrido que hay en el mundo, vamos a convencer a todo el mundo que las venas de América Latina no están abiertas. No, nos falta un montón, falta rock and roll en eso. Alejandro. No está saliendo el sonido, Alejandro. Sí, señor Alejandro Calandra, ¿quiere hacer uso de la palabra? ¿Me escucha? No lo escuchamos.
Estás muteado, Alejandro. Alejandro, tenés que te muteaste vos. Ahí está, te escuchamos. Se mutea. Claro. Decile. Alejandro, estás muteado vos. No, que hable. Habla, ya está. A ver, habla, a ver si te escuchamos. Sí, creo que tiene un problema en el micrófono. Sí, tiene un problema en el micrófono. Ah, es el tuyo. Ok. Bueno, ¿hay alguien que quiera hablar? Bueno, esa ha sido la última pregunta frustrada. Lamentablemente no va a faltar oportunidad. Seguramente, Mauricio, te agradecemos muchísimo la deferencia de haber compartido estos minutos. Muchas gracias por tu tiempo. Les agradecemos a todos la participación y este evento junto con los otros que hemos hecho durante estos meses. Pueden ustedes reverlos en nuestro canal de YouTube y en nuestra línea de difusión. Tengan buenas tardes y gracias, Mauricio, de nuevo. Hasta luego.